accidente aéreo se reportó este domingo en el lago de Atitlán, en Solola, en el lugar conocido como Bahía San Buenaventura. La aeronave intentaba despegar desde uno de los hoteles del área, pero no lo logró. Esto por la altura necesaria y cayó al agua. Según bomberos voluntarios, se atendió al piloto y a los tripulantes, quienes solo presentaban crisis nerviosa y golpes leves. Según la versión del piloto del helicóptero, se perdió el control de la nave por los fuertes vientos en la zona. Buenas noches, bienvenidos a la edición dominical de Noticiero Guatevisión de hoy 21 de febrero. Es un gusto acompañarles con las noticias más importantes del fin de semana. Doris Parada está con nosotros en la interpretación de lengua de señas. Mi nombre es Alejandra Álvarez. Vamos a los titulares, comenzamos. Expectativa por el inicio de clases en el sector público en el sistema híbrido a partir de este lunes. Continúa actividad del volcán Pacaya. Se mantiene la prohibición para el turismo en los alrededores. Reportan aterrizaje ilegal de 2 aeronaves en el departamento de Petén. Pobladores evitan el paso de elementos del ejército. Se registra tensión en el lugar. Comunidades afectadas por el paso de la tormenta ETA siguen a la espera de ayuda en alimentos. Temen crisis alimentaria. Guatemalteca se encuentra entre las 5 mujeres galardonadas a nivel mundial por sus investigaciones sobre la materia oscura. Hablamos con ella y le presentamos detalles. Y en internacionales, 2 muertos y 30 heridos deja jornada de protestas en Birmania. Bien, les cuento que el semáforo de alertas COVID-19 del Ministerio de Salud Pública se actualizó este 20 de febrero para los próximos 14 días, con menos municipios en rojo y amarillo y más en naranja. La tasa de pruebas por cada 100,000 habitantes registra una leve baja y el número de positivos subió. Para las próximas 2 semanas habrá 49 municipios en rojo. Anteriormente eran 51, 110 en naranja. Hace 14 días eran 100 y 181 en amarillo, 189 anteriormente. Esta vez no hay municipios en verde. La tasa de pruebas por cada 100,000 habitantes bajó de un 0.31 a un 0.32 y la positividad aumentó de 10.87% a 11.08%. La próxima actualización del semáforo será el sábado 6 de marzo. El departamento de Guatemala tiene 7 municipios en rojo, los cuales son San Miguel Petapa, San José del Golfo, San Pedro Zacatepeques, Palencia, Chinautla, Villanueva y San Pedro Ayampuc. 8 en naranja, entre los que se encuentran la ciudad capital, Amatitlán, San José Pinula, Santa Catarina Pinula, Villa Canales, Fraijanes, Misco y San Juan Zacatepeques. 2 municipios se encuentran en amarillo, que son Chuarrancho y San Raimundo. Mientras tanto, Antigua Guatemala, Puerto Barrios y el puerto de San José se encuentran en color naranja. Panajachel, Xela y Cobán estarán en rojo, mientras que Flores y Escuintla en amarillo. Para Noticiero Guatevisión, Nimsi Rosales. Mire, y del semáforo epidemiológico depende del sistema que utilizarán las escuelas para recibir a los alumnos este lunes, cuando inicien las clases en el sector público. Hay expectativa por lo que va a pasar en estos días. 6 semanas después de que en los colegios privados comenzaran las clases, el ciclo escolar 2021 en el sector público se inaugurará este lunes 22 de febrero, luego de que el año pasado los estudiantes permanecieran alejados de las aulas desde el 16 de marzo para evitar el contagio de COVID-19, una decisión que adoptó la mayoría de los países.
La modalidad ahora será híbrida, con días de clases que transcurrirán en las escuelas y otros a la distancia, lo que se definirá según el color de la alerta en que se encuentre cada municipio en el tablero de alertas sanitarias del Ministerio de Salud. De acuerdo con el Acuerdo Ministerial 300-2020 y el protocolo del Ministerio de Educación, las escuelas estarán cerradas cuando el semáforo marque rojo y se abrirán a los estudiantes cuando la alerta esté en anaranjado y en amarillo, mientras que en aquellos municipios que se encuentren en verde, la apertura de los establecimientos será completa con docencia y actividades presenciales. En el modelo híbrido, los niños asistirán a clases presenciales por grupos y en días específicos que los docentes definirán según calendario. También se tomará en cuenta el aforo permitido en cada salón. El protocolo del Mineduc establece que los padres de familia deben dar su consentimiento por escrito para autorizar que sus hijos asistan a las escuelas. Para quienes no quieran hacerlo, los niños podrán estudiar en sus hogares, se les entregarán guías de estudio y las tareas las recibirán los docentes un día específico de la semana. A diferencia del año pasado, los docentes permanecerán en las escuelas, por lo que los padres podrán acercarse para aclarar las dudas que tengan sus hijos sobre contenidos de estudio y tareas. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Bueno, y ahora le cuento que en el Twitter de Prensa Libre se consultó a la audiencia sobre si estaría dispuesta a enviar este lunes 22 de febrero a sus hijos a la escuela. Así van las cosas a esta hora. Usted tiene en su pantalla la pregunta junto con las respuestas. Como puede observar, la mayoría de personas ha dicho que no está dispuesto a enviar a sus hijos a la escuela. Para las personas que recién nos sintonizan, le recordamos que mañana, lunes 22 de febrero, está dando inicio el ciclo escolar en los centros educativos del sector público. Así que ahí tiene los datos en pantalla, en este momento los puede observar. Bien, puede ver usted que el porcentaje dice que el 81.5% ha dado respuesta y dice que no. Y más del 18% ha dicho que sí. Hay una gran diferencia entre las personas que han decidido enviar y las que no a sus hijos a la escuela. En otra información le cuento también que fieles católicos hacen largas filas para ingresar a las iglesias para celebrar el primer domingo de Cuaresma. Antes de ingresar a los templos se les tomó la temperatura y se les dio gel antibacterial cumpliendo con los protocolos establecidos. Decenas de fieles católicos llegaron desde tempranas horas de la mañana a la parroquia de la Recolección en la zona 1 capitalina para celebrar el primer domingo de Cuaresma. El día inició con una misa y luego los fieles hicieron filas para poder ingresar al templo y poder ver la velación de la imagen de Jesús Nazareno del Consuelo, que durante la noche del sábado fue trasladado en la Capilla de las Ánimas hacia el altar mayor. A la entrada, miembros de la hermandad y cucuruchos tomaban la temperatura de los fieles y les aplicaban gel antibacterial. Hoy, pues desde las 10:30 de la mañana, Jesús Nazareno del Consuelo permanece en velación hasta las 16:30 horas, con pues la visita de devotos, cucuruchos, ¿verdad? Y que de alguna manera pues siempre se está manteniendo ese protocolo especial, el distanciamiento social. A las 5 de la tarde fue la Eucaristía, con la cual finalizaron las actividades del primer domingo de Cuaresma, un día atípico, pero en el que no se dejó de percibir la fe y devoción de los guatemaltecos. El altar de velación tiene como base bíblica la cita de San Mateo capítulo 11, versículo 28, que es la frase que dice el Señor: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Una cita muy especial que creo yo que es muy propicia para esta época de pandemia que estamos viviendo. En el altar mayor se colocaron estandartes de diferentes hermandades de pasión de la capital y del interior del país, que por la situación no pudieron hacer su visita presencial. Sabemos que ellos hoy no pueden estar aquí físicamente de manera presencial, pero están espiritualmente acompañándonos, y qué mejor representación que a través de su máxima insignia, que son estos estandartes. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Esvin García. Bueno, y como todos ustedes saben, en los últimos días el volcán Pacaya ha incrementado su actividad explosiva. Estos son los últimos reportes de las autoridades. El volcán Pacaya ha incrementado su actividad explosiva durante los últimos días. También ha generado retumbos y caída de ceniza en poblados cercanos. El INCIBUME explicó que se reporta actividad de moderada a fuerte en periodos entre 3 a 5 horas, en los cuales se expulsa material incandescente. Los flujos de lava hacia el suroeste en la parte alta del coloso continúan activos. Se espera que en las próximas horas queden solo los remanentes.
Con esto también se ha observado que ha estado lanzando balísticos a distancia entre 300 a 500 metros alrededor del cráter. Por lo mismo, seguimos manteniendo y pidiéndole a la población guatemalteca de que no se dirijan y no visiten el volcán, y también a las autoridades locales de San Vicente Pacaya, pues mantener cerrado el volcán. La actividad se reporta acompañada de columnas de ceniza que alcanzan los 3.100 metros sobre el nivel del mar. Según las autoridades, existe la posibilidad que se mantenga la actividad explosiva y se incrementen las columnas de ceniza en el cráter. Por el momento, la actividad no supera los rangos normales del coloso, pero se continúa con el monitoreo. De incrementarse la actividad, se estará informando a Conred para que se emitan las alertas correspondientes. Esto, pues, por el momento nos está generando la misma sistema de alerta que hemos tenido durante este tiempo. Por el momento, pues, podemos mantenernos en de que aún no se aproxima una erupción. Si esto llegara a cambiar en el transcurso de estas siguientes horas, ya se mandarían los boletines respectivos y creo que ya Conred activaría los protocolos necesarios. Una de las recomendaciones es mantener la prohibición a guías y turistas que visiten el Parque Nacional Pacaya. Además, se le ha pedido a Aeronáutica Civil que el tráfico aéreo que circula por la zona se desvíe de 15 a 25 kilómetros, en los flancos oeste y suroeste por la ceniza volcánica. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Y este sábado taxistas manifestaron contra el acuerdo gubernativo 17-2020 que pide a los transportistas tener un seguro contra terceros. Un grupo de taxistas se concentró el sábado frente a la Corte de Constitucionalidad para exigir un diálogo con el presidente Alejandro Yamatei respecto al acuerdo gubernativo 17-2020 que cobró vigencia el pasado 20 de febrero. El acuerdo señala que los propietarios de vehículos de transporte urbano colectivo y de carga mantengan vigente un seguro de responsabilidad civil contra terceros y ocupantes. Nos están poniendo un cálculo de prima de 250 salarios mínimos, lo cual asciende a 700,000 quetzales, y de acuerdo a eso al cálculo es lo que quieren que paguemos, y aparte de eso nos están equiparando, nos están calculando igual que el transporte pesado y otras formas. El problema aquí también es que nosotros en este momento tenemos el inconveniente que no todos los que prestamos el servicio de transporte de personas estamos debidamente regulados. Los inconformes dijeron que no cuentan con dinero para contratar el seguro, por lo que este acuerdo podría limitar su derecho a trabajar. Los taxistas ya habían realizado marchas en ocasiones anteriores por este tema. Actualmente la multa por prestar el servicio sin los permisos correspondientes es de 2,000 quetzales, cuando la multa por no tener un seguro es de 15,000 quetzales. Entonces estamos siendo violados en nuestro derecho constitucional de igualdad. Durante las últimas semanas, la Unidad Nacional por las Víctimas de Tránsito realizó varias manifestaciones frente a Casa Presidencial para que los transportistas adquieran el seguro para terceros. Aseguraron que en 2020 se registraron 90,000 víctimas directas de los accidentes viales. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. El Ejército de Guatemala informó que este domingo 2 aeronaves ingresaron a territorio nacional de manera ilegal, siendo detectadas por las plataformas de radar de la Fuerza Aérea Guatemalteca. La primera de ellas aterrizó cerca del caserío San Luis, frontera en San Andrés Petén, a donde llegaron fiscales del Ministerio Público. La segunda aeronave aterrizó a 5 kilómetros de la aldea Rosa Jamaica en Sayacché, Petén. Cuando unidades del ejército se dirigían hacia ese punto, pobladores les impidieron el paso y según una fuente oficial se han reportado disparos. Agentes de la Fiscalía contra el Narcotráfico se movilizaron vía aérea desde la capital para llegar hasta la aeronave y asegurar el área para iniciar la recolección de indicios. Según el Ministerio de Gobernación, son 100 kilos de droga lo que incautaron. Y el Ministerio Público informó que con el apoyo de Interpol y en coordinación con la Policía Nacional Civil se capturó a Boris Abilio Palma Montenegro. El detenido es trabajador de la constructora nacional Sociedad Anónima CONASA, quien es indicado por la Fiscalía contra la Corrupción del delito de fraude. La detención se efectuó en la aduana de la aldea Valle Nuevo, Jalpatagua, Jutiapa, el 8 de febrero pasado. El Ministerio Público informó también que luego de 13 diligencias se coordinó la captura de 5 personas sospechosas por este mismo caso. Boris Palma era uno de los que estaba pendiente de captura.
Y ahora le recuerdo, un día después de la renuncia de Giorgio Bruni como secretario privado de la presidencia, la Fiscalía Especial contra la Impunidad lo señala de formar parte en el caso de los 122 millones de quetzales localizados en Antigua Guatemala el 16 de octubre del año pasado. Se está a la espera de conocer más detalles del caso en la semana que está por iniciar. La Fiscalía Especial contra la Impunidad allanó el 19 de febrero una residencia vinculada a Giorgio Bruni, exsecretario privado de Alejandro Yamatei. El Ministerio Público informó que el cateo se enmarca en el caso de los 122 millones de quetzales encontrados en una casa de Antigua Guatemala, vinculados con el prófugo José Luis Benito, exministro de Comunicaciones. La residencia se encuentra en la zona 16 capitalina. Según el Ministerio Público, los agentes buscaron información relacionada con el caso. Juan Francisco Sandoval, jefe de la FESI, dijo este 20 de febrero que los agentes encontraron información de utilidad para la investigación. La renuncia de Giorgio Bruni como secretario privado de la presidencia se oficializó el 18 de febrero, cargo que asumió con el inicio de la gestión de Alejandro Yamatei. Según la Secretaría de Comunicación, Bruni dejó el cargo por motivos personales para dedicarse a su actividad empresarial privada, pero con disposición de colaborar más adelante con la gestión pública. Sobre el cateo en la residencia, la secretaria de Comunicación, Patricia Letona, dijo que el Ejecutivo es respetuoso del debido proceso y que es un asunto que está en manos de las autoridades de justicia. Para Noticiero Guatevisión, Nimsi Rosales. Al volver en datos le contamos cómo avanzan los países de la región con las jornadas de vacunación contra el COVID-19, mientras Guatemala sigue a la espera. La pregunta al día de hoy sigue siendo ¿cuándo llegan las vacunas al país? Le voy a contar cómo están las cosas en la región en estos días. En Guatemala seguimos a la espera de la dosis y se esperan noticias para el 22 o 23 de febrero, es decir, en esta semana. Mientras que Honduras, por ejemplo, las autoridades de ese país esperan las primeras dosis en marzo. Nicaragua no tiene una fecha definida hasta este momento, pero lo que se conoció esta semana del resto de países y que llamó la atención, pues los que lograron ya negociaciones y que desde enero empezaron a recibir las primeras dosis. Tenemos a El Salvador, por ejemplo, que esta semana recibió 23,000 vacunas. Costa Rica ya va por los 6 lotes y unas 183,000 dosis. Y Panamá, más de 80,000 según han reportado las autoridades locales. Así están las cosas con las vacunas en la región. A ver qué pasa en nuestro país, o sea, qué noticias tenemos esta semana. Ahora le quiero recordar que son más de 1,7 millones de personas afectadas en los departamentos en donde impactaron las tormentas durante el 2020. Sobrevivientes de Quejá tras el paso de ETA luchan por tener alimentos. Y bueno, hay varias comunidades afectadas. En este reportaje le presentamos a una de ellas. En Chepenal, las casas son nuevas, pero igual de pobres que su antiguo asentamiento Quejá. Esta comunidad en San Cristóbal Verapaz está formada por los sobrevivientes de la luz que mató a 8 personas y desapareció a 88 más cuando la tormenta ETA pasó por Alta Verapaz. El camposanto declarado por el deslave está allí, frente a ellos, a tan solo 40 minutos a pie. El líder comunitario recuerda la pérdida de sus familiares. Ya el agua ya empezó a venir puro lodo, entonces yo ando diciendo a la gente que salgámonos, porque se va a venir esa peña, y cabal se vino, y yo no pensaba nada que mi casa se iba a enterrar. Cuando yo me regresé, ya estaba enterrada mi casa, ya estaba enterrada mi mujer y las 2 niñas. Yo perdí mi mujer, perdí mi mamá, perdí las 2 niñas, una de 7 años, una de 4 años. El no contar con servicio de luz y suficiente agua son algunas de las preocupaciones de los vecinos.
La agricultura es el principal medio de vida para los pobladores, pero sus siembras quedaron bajo el lodo y ahora buscan la forma de sobrevivir. Solo estamos haciendo de la comida, pues los víveres que nos han regalado, solo eso. Ajá. No sé, trabajan, no trabajamos porque ya no hay trabajo. Sí. Otra de las preocupaciones es la falta de estudio de más de 300 niños que no tienen un lugar donde recibir clases, a pesar de que el municipio está en alerta amarilla y las clases están por iniciar. A la fecha, hay 274 viviendas levantadas. El dolor de haberlo perdido todo continúa, pero las familias han decidido seguir adelante solas porque no han recibido la ayuda que les prometieron. Para el Noticiero Guatevisión, Juan Diego González y María René Barrientos. Al volver hablamos con una de las 5 mujeres galardonadas a nivel mundial por su trabajo en investigación científica en el país. Quédese con nosotros. Hay personas que siguen trabajando en la investigación científica en el país, haciendo aportes importantes para el desarrollo de Guatemala y buscando abrir espacios para las nuevas generaciones. Esta semana hablamos con una de las 5 mujeres seleccionadas a nivel mundial por su trabajo y es guatemalteca. Esta semana hablamos con la doctora María Eugenia Cabrera Catalán. Ella es profesora de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de San Carlos y una de las 5 mujeres galardonadas a nivel mundial por la Organización para la Mujer en la Ciencia, reconocimiento recibido por sus investigaciones científicas sobre la materia oscura y el bosón de Higgs. Mi trabajo ha estado orientado al estudio de nueva física, ¿verdad? Como le decía, intentar entender los bloques fundamentales de la naturaleza. Se está intentando crear conocimiento acerca de la física a distancias muy, muy pequeñas, ¿verdad? Que de forma equivalente es como decir energías muy grandes. Entonces, buena parte de mi trabajo ha estado enfocado a describir candidatos que podrían ser de materia oscura. Entonces, la materia oscura, hasta donde sabemos hoy en día, es la materia más abundante que hay en el universo. Pero, ¿cómo entender la importancia de este trabajo en la vida diaria? En el momento que uno está estudiando, que se está haciendo preguntas acerca de cómo funcionan las cosas, ese es un proceso fundamental para poder crear conocimiento y poder crear tecnología, ¿verdad? La tecnología, digamos que es el último paso en toda esta cadena de conocimiento, ¿verdad? De creación de conocimiento, y el primer paso es la creación es la ciencia básica, ¿verdad? Es poder entender cómo funciona la naturaleza por sí misma sin buscarle una aplicación directa desde el principio, ¿verdad? Además, estas investigaciones son la base de procedimientos que ayudan en la medicina. Incluso las aplicaciones hoy en día están ayudando a salvar las vidas de muchas personas, ¿verdad? Al desarrollarse estas terapias de identificación de cáncer, ¿verdad? Como esta tomografía de positrones. El desarrollo de la ciencia es muy importante, por eso sugiere tomar de referencia la forma en que se trabaja en otros países. Por ejemplo, los países desarrollados tienen proyectos que se llaman I+D+I, ¿verdad? Investigación más innovación más desarrollo, ¿verdad? Entonces, no se puede enfocar uno únicamente en uno de estos bloques, ¿verdad? Porque para poder crear conocimiento y que ese conocimiento se transfiera a la sociedad, tienen que estar las tres componentes, ¿verdad? No puedo decir simplemente me voy a enfocar a tecnología, ¿verdad? Porque antes de tecnología tiene que haber innovación, y antes de innovación tiene que haber investigación. ¿Y cómo podemos mejorar en Guatemala?
¿Qué hace falta para que más personas se sientan motivadas a involucrarse en la ciencia? Una de las debilidades es la poca inversión. Y la verdad es que la inversión de ciencia de Guatemala es bajísima. Hay muy pocos puestos para investigadores y yo creo que una de las cosas más importantes, ¿verdad?, es la formación de los investigadores y la creación de puestos de trabajo, ¿verdad? Actualmente, la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas de la USAC proporciona la oportunidad para realizar investigación y las universidades privadas cuentan con algunos equipos específicos. Sin embargo, hace falta abrir más espacios para proyectos sostenibles a largo plazo que fortalezcan el trabajo científico en el país. Ahora le cuento que un guatemalteco todos los días reencarna a un personaje que recuerda la infancia de muchos. Este es el lente de domingo realizado por Esvin García y María René Gaitán. Que no me tienen paciencia. Evaristo de León Barrios, de 70 años, es originario de San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, y desde pequeño le gustaba la serie de televisión El Chavo del Ocho. Eso. Me vine aquí a la capital con el fin de que, a ver, me podía superar otro poquito más, porque en los pueblos no pasa uno de lo que es. Y aquí en la capital, pues gracias a Dios, la voy pasando poco a poco con mis hijos. Con varios trabajos, pudo sacar adelante a sus hijos. Desde hace 6 años, entretiene a niños y adultos, recorriendo durante 4 horas varios puntos de la ciudad capital. Donde quiera que yo voy, haciendo alegría y recibiendo dinero. Haciendo alegría, que voy a todas zonas de Guatemala y me regalan el dinero. Y así es como yo actúo todos los días. Eso. Yo me decidí a ser el Chavo del Ocho por el motivo que donde quiera que yo andaba me decían, adiós Chespirito, adiós Chavo, adiós Chespirito. Y ese fue el motivo que me hizo hacer ser el Chavo del Ocho. Evaristo se levanta cada día con el fin de cumplir su objetivo, llevar alegría y diversión a cada rincón del país. ¡Qué bonita vecindad! La vecindad de Chavo. Para el noticiero Guatevisión, Esvin García y María René Barrientos. Al volver, damos una vuelta por el mundo para contarle de las protestas que se registran en España y Birmania. Las protestas se mantienen en España tras el controvertido encarcelamiento de un rapero español llamado Pablo Hasél. Las movilizaciones se concentraron en Cataluña en una 6ª noche consecutiva de disturbios en las que 4 personas fueron arrestadas. Según un portavoz de la policía, 2 de las detenciones ocurrieron en Barcelona y otras 2 en la ciudad catalana de Girona, mientras que 4 agentes resultaron heridos según fuentes médicas y hubo también otras 6 personas heridas.
Y las protestas también en Birmania dejaron 2 muertos el sábado en la ciudad de Mandalay, en el episodio más violento desde el golpe de Estado del 1 de febrero. Centenares de policías fueron desplegados en la ciudad, la segunda del país, mientras los manifestantes habían iniciado un cacerolazo. Algunos de ellos lanzaron objetos a la policía, que abrió fuego dejando unas 3 decenas de heridos. La junta militar, que ostenta el poder tras el golpe, sigue incrementando la presión contra el movimiento pro democracia. Los arrestos continúan, con cerca de 500 detenidos, 550 en menos de 3 semanas, entre ellos responsables políticos, funcionarios, huelguistas, monjes y activistas. Según una organización no gubernamental de asistencia a los presos políticos, solo unos 40 han sido liberados. Ahora les cuento que el izquierdista Andrés Arauz y el derechista Guillermo Lasso disputarán el balotaje presidencial del 11 de abril en Ecuador. Así lo confirmó hoy el Consejo Nacional Electoral de ese país tras la votación presidencial celebrada el 7 de febrero. Arauz, economista y afín al exmandatario Rafael Correa, ganó la primera vuelta con 32,72% de los votos, seguido del ex banquero Lasso en su tercera postulación con 19,74%, y en tercer lugar con 19,39% quedó el abogado indígena de izquierda Yacú Pérez. Resultados de la presente dignidad de jurisdicción, la misma y funcionamiento del sistema electoral de transmisión y publicación de actas y resultados. Ya se lo hemos contado antes, pero se sigue observando la mutación del coronavirus en diferentes países. ¿Pero cómo sucede eso? En esta videografía se lo contamos. Un virus muta cuando se produce un cambio en su genoma, el conjunto de instrucciones que contiene la información que necesita para funcionar. La mutación se produce cuando el virus está dentro de un huésped, como un cuerpo humano, y comienza a replicarse. Durante la replicación, el genoma se copia. A veces hay un error en el proceso de duplicación. El lugar en el que se producen los errores dentro del genoma determinará el impacto en la capacidad del virus para sobrevivir o continuar replicándose. Todos los virus pasan por alguna forma de mutación. Algunos virus mutan más rápido que otros. La mayoría de las mutaciones no tienen ningún impacto en las propiedades del virus. Las mutaciones pueden hacer que un virus sea más débil o pueden provocar cambios que favorezcan la propagación de la infección. Por ejemplo, si las proteínas de la superficie del virus mutan de tal manera que engañan o contrarrestan el sistema inmunitario de alguna forma, un virus puede volverse muy peligroso. Los científicos han rastreado múltiples mutaciones del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, desde que apareció en China a finales de 2019. Bien, las condiciones del tiempo para las próximas horas las conocemos ahora con Pamela Valdés. Buenas noches, Pamela. Muy buenas noches, Alejandra, qué gusto saludarte. Es momento de compartir con toda nuestra audiencia el pronóstico del clima de mañana para que ustedes lo puedan tomar en consideración. Entramos directamente con la información y, como pueden observar en pantalla, tendremos principalmente condiciones de algunas lloviznas o lluvias de moderadas a severas para el departamento de Petén, Alta Baja Verapaz, el Caribe de nuestro país. Cielos parcialmente soleados o cielos parcialmente nublados para el oriente, parte de la costa sur, occidente. Para la meseta central tendremos condiciones de pocas nubes en la mayor parte del periodo. Y les compartimos a continuación el pronóstico del clima para los próximos días, específicamente en la ciudad capital. Esperamos para el lunes pocas nubes con una temperatura máxima de 25 grados centígrados. Para el martes probabilidad de lluvia en horas de la tarde y o noche con una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Y para el miércoles a la mitad de la semana, pocas nubes con una temperatura máxima de 24 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol y, como pueden observar en pantalla, lo esperamos a las 6:24 de la mañana y se ocultará a las 6:08 de la tarde. Hasta aquí con la información del clima. Regreso contigo, Alejandra. El Museo Nacional de Arqueología y Etnología llevó a cabo la actividad el domingo en el museo, un evento gratuito con recorridos guiados para que los niños y niñas conozcan la historia de nuestro país.
El Ministerio de Cultura y Deportes inició el año con un programa gratuito llamado Un Domingo en el Museo, que consiste en que cada fin de semana las familias guatemaltecas puedan visitar uno de los museos de nuestro país y disfrutar de sus diversas actividades. Hace 2 semanas se hizo en el Museo de Arte Moderno y este domingo el turno fue para el Museo Nacional de Arqueología y Etnología. La idea es permitir que la población guatemalteca pueda acercarse al museo en un día domingo, un día de familia. El ingreso es gratuito y hay distintas actividades para que la gente pueda venir y conocer parte de su historia y disfrutar de su patrimonio. Continuarán diferentes museos, tanto en la ciudad como en el interior del país, para generar pues, este tema de visitación con los controles adecuados, precisamente la responsabilidad que todos debemos de asumir ante la pandemia, pero para sobre todo en el año tan importante del Bicentenario, poder reconocer que Guatemala es un país único con una riqueza extraordinaria que data de 3.000 años de historia cultural. En esta ocasión se realizaron recorridos guiados con grupos máximos de 15 personas. Había talleres educativos para elaborar tocados mayas y pinturas de glifos emblemas de diferentes sitios arqueológicos. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y Esvin García. Bien, ahora les cuento. Canción es el nombre del libro más reciente del escritor Eduardo Halfon. Pablo Juárez conversó con él y esta es parte de la entrevista. Canción es el título de la novela con la que el escritor guatemalteco Eduardo Halfon, ganador del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias 2018, incursiona de nuevo en la escena literaria. La canción hace referencia al apodo de uno de los personajes del libro, a su nombre, su sobrenombre, ¿no? A él le decían Canción, y es uno de los personajes involucrados, una de las personas involucradas en el secuestro de mi abuelo en 1967. Este personaje fue más o menos una ventana o una puerta de entrada a la historia de mi abuelo, al mundo de mi abuelo, ¿no? Al mundo árabe, al mundo libanés, a esa herencia que yo tengo, ese lado de mi familia, pero también a la historia de Guatemala. A la historia reciente de nuestro país, ¿no? A entrar al conflicto armado interno, cosa que yo había, digamos, soslayado o toreado antes, porque es un conflicto que yo no viví. Yo pasé muchos de esos años fuera del país. Pero en el caso de mi abuelo, pues la familia lo vivió de cerca, ¿no? Parte del libro está ambientada en el conflicto armado, por lo que en él se podrán encontrar figuras históricas como el asesinato de Rogelia Cruz, entre otros. Tengo que enmarcar la historia del secuestro de mi abuelo en el contexto del momento, ¿no? Entonces es inevitable hablar de Arbenz, es inevitable hablar de la creación de la guerrilla, ¿no? Turcios Lima y John Sosa, estos dos creadores, digamos, de la guerrilla aparecen por ahí. Aparecen los asesinatos del embajador de Estados Unidos y del embajador alemán, ¿no? Entonces ellos aparecen también. Entonces todo esto es telón de fondo. Además, el texto de Halfon se balancea en otros escenarios más allá de aquel oscuro episodio de nuestra historia. Entonces el libro va de Japón a la guerra en Guatemala, a los años 60 en Guatemala, pero también pasa por París, pasa por el siglo XX casi entero en 119 páginas. Y es una prosa, creo yo, bastante llana, ¿no? Bastante directa. Eso me toma mucho tiempo lograr eso, ¿no? Paso mucho tiempo trabajando el lenguaje de un manuscrito. Escribo un primer borrador muy rápido, pero luego puedo pasar 1 o 2 años trabajando solo el lenguaje para que esa prosa tenga esa fluidez. Ese es el oficio, creo yo, el oficio del escritor. Además del español, Canción ya ha sido traducida al francés y al danés. Si usted desea adentrarse en la más reciente publicación de Halfon, puede encontrarla en las principales librerías del país. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Bueno, y es así como llegamos al final de la edición dominical de Noticiero Guatevisión. Siempre es un gusto acompañarle a esta hora. Le dejamos con las inolvidables de la semana. Buenas noches, que descansen.
este país los buenos no parece que seamos más. Que vienes de otro planeta solo para vigilarnos. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Y de los malos, mejor tener cuidado. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. La violencia contra las mujeres y las niñas va para arriba. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Pero ni decirle a doña Connie, porque según esta fiscal, es culpa de usted porque no denuncia. No es válido transmitir mensajes como los que andan circulando en algunas redes sociales diciendo tengo miedo. No es así como se logra la justicia en este país. ¿Ve? Ella sí hizo su papeleo. Tenemos las mujeres un ministerio público valiente, un ministerio público que trabaja las 24 horas del día y que está siendo liderado por una de las mujeres más valientes del Ministerio Público, la doctora María Consuelo Porras Argueta. El ministro de Gobernación tiene miedo, pero de los diputados. El sol ya se va acercando nada más para quemarnos. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. ¿Dónde está el ministro? Pues protegiendo a las mujeres, no. Mejor pregúntele a este viceministro. Tendré que consultar con personal que lo acompañe para saber. Consulte en este momento. A ver, que llame pues. Lo que el viceministro localiza. ¿Cómo va a salir que usted usted lo conoce? Usted sabe comportarse bien en el Congreso, se comporta bien o se sienta allá o se pone como es. No quiero estar aquí atrás que me esté... ¿Y la interpelación? Ese cuento ya aburrió. A Gendry no lo encuentran. Que dé la cara, dice este. Que dejen de proteger a Gendry Reyes. Hoy tenemos interpelación una vez más en el Congreso. Quédense hasta que se vaya, porque realmente él no está mostrando desinterés en la comisión, no está mostrando desinterés a los diputados, está mostrando desinterés al tema de aumento sostenido de la violencia contra la mujer. Cuidadito, dice este otro. No estamos protegiendo a nadie, a ninguno. Se lo dejo claro. También quisiera que sea muy cuidadoso con sus palabras cuando dice un opresor. Recuérdese que las palabras después a nosotros nos acusan. Y tenga cuidado, diputado, en hacerle abuso. Hoy es diputado, pero mañana no sabemos qué va a hacer, si se va a seguir como funcionario público. ¡Ay, no se están peleando! Mire, diputado, con todo respeto también le digo, esta recomendación que usted me hace, esta amenaza que pareciera estar usted haciendo, también tómela usted, ¿verdad? Porque realmente si uno no tiene ninguna deuda, no tiene compromisos, no tiene actos cuestionables, no tendría por qué temer al dejar un cargo de funcionario público o una diputación. Ahora, si uno hace negocios opacos de escritorios con el Estado, ahí se tendría que preocuparse uno, ¿verdad, diputado? ¿Y tú crees que yo te tengo miedo? Pues no me conoces, ¿Y don Llama? A él sí hay que tenerle miedo, porque en el país donde vive no hay corrupción. Si bien el esfuerzo que como gobierno estamos haciendo para combatir este flagelo no ocupa las primeras planas de aquellos diarios interesados en promover falsas informaciones, ni las conversaciones prefabricadas en las redes sociales, hoy podemos dar muestras del trabajo que hemos realizado durante el primer año. ¿Y será que allí sí hay vacunas? Pues, el buque ya comenzó a inyectar en El Salvador. Pero en mi Guate nos preparamos para el simulacro de vacunación. Y eso que era doctor, decían. Algo así como esta mega obra en los tribunales. De los creadores de la banqueta del RENAP, con ustedes las gradas de la justicia. Pues, porque no se han construido. Pero no fuera un altar para el juez Moto, que allí hasta procesionarían, y ganas no les faltan. ¿Miedo? El que da el ego de algunos funcionarios. Este secretario, por ejemplo, llegó cual rockstar a calmar a las niñas de un hogar seguro. Ustedes me conocen de corazón, y yo no voy a dejar que nadie les haga daño, nadie. Que ni las agarren nadie. Óiganme, que nadie les haga daño.
sabes que te quiero mucho, ¿verdad? ¿Vio? Aquí se viven historias de miedo. Oh, hoy no puedes develar. Así concluye una semana más con inolvidables momentos. Y si usted fue parte de alguno de ellos, por favor, no se enoje. Gracias por su colaboración. Para Noticiero Guatevisión, Otto Ángel.